La ciencia en la guerra. 30 de octubre de 1961. Los soviéticos están a punto de probar la bomba más potente que el mundo haya visto. Los científicos nucleares rusos trabajaron bajo la constante amenaza de encarcelamiento y muerte. Crearon el arma más terrorífica de la historia y fueron aclamados como los salvadores de su país. Pero pagaron un alto precio por su patriotismo. Algunos perdieron la vida, otros su libertad. La bomba rusa. A 8 horas en tren desde Moscú, la vía está bloqueada. Desde los años 40, la región que se encuentra al otro lado está aislada del resto de Rusia. Todos los cargamentos deben ser registrados. Al otro lado de las vallas, una ciudad sin nombre que ni siquiera aparece en los mapas. Las señales en la frontera advierten a aquellos que llegan aquí que están en zona prohibida. Oficialmente, este es el distrito postal 16 de la ciudad de Arzamas. Los residentes lo llaman Sarov, el nombre del antiguo lugar religioso sobre el que fue construido hace medio siglo. Hace 50 años, uno de los que realizó el viaje por orden de las autoridades soviéticas fue Yuri Trudnev. Nadie le dijo cuál era su destino, aunque había rumores. Éramos científicos jóvenes. No sabíamos nada. Le pregunté al hombre que había sentado a mi lado, ¿te diriges a Sarov? Empezó a temblar. No me respondió. El secreto mejor guardado de Sarov, un negocio peligroso, sus laboratorios de armas nucleares. Aquí, bajo las órdenes de Stalin, los científicos trabajaron con fervor para convertir a la Unión Soviética en una superpotencia. Pero los científicos como Trudnev estaban dispuestos a someterse a ese férreo régimen de secretismo. No puedo separar mis sentimientos personales de las necesidades del país. Para mí, y no solo para mí, los intereses de la nación y su capacidad defensiva siempre fueron una prioridad. Todos los físicos con los que trabajé en el instituto eran patriotas. La nueva ciudad secreta era la respuesta de Stalin a los cuarteles atómicos americanos situados en Los Álamos, Nuevo México. En pocos años y de la nada, se fundó esta ciudad gracias al trabajo de los esclavos. Los esclavos fueron miles de prisioneros políticos llevados a Arzamas 16 en los gulags del este de los Urales. Los recursos del Estado comunista fueron desplegados de forma urgente. En agosto de 1945, la bomba atómica norteamericana devastó Hiroshima. Al instante, Stalin comprendió lo vulnerable que era la Unión Soviética. El futuro de su nación estaba en juego. El proyecto sobre la bomba atómica era prioritario. Para llevarlo a cabo, Stalin se reunió con Lavrenti Beria, el jefe de la policía secreta, la temible KGB. Uno de los hombres más temidos del país, al mando de las purgas estalinistas en las que millones fueron asesinados y otros enviados a campos de trabajo. En 1945, Stalin dio un ultimátum a Beria.
construir una bomba atómica en 5 años o sufrir las consecuencias. El hecho de que Stalin pusiera a Beria al mando del proyecto nuclear soviético no fue una coincidencia. Beria era una figura odiosa, pero un organizador excepcional. Beria se enfrentó a una tarea ardua. Rusia yacía en ruinas después de 4 años de cruenta guerra. El país estaba devastado. Los americanos presumieron que los soviéticos no serían capaces de encontrar los recursos necesarios para una investigación nuclear a gran escala, pero subestimaron el poder de la KGB y de la economía moscovita. El hecho de que el Estado sea el propietario de toda forma productiva significa que puede concentrar todos los recursos necesarios para conseguir los objetivos de un proyecto en particular. Beria ordenó al respetado físico Igor Kurchatov que reuniera a las mejores mentes del país y construyera la primera bomba atómica de la Unión Soviética. Beria contaba con el dinero y los científicos que quería, pero para satisfacer los deseos de Stalin necesitaba también los servicios de alguien que trabajara en el corazón del proyecto nuclear occidental. Su nombre era Klaus Fuchs. El brillante físico alemán, Fuchs, abandonó a los nazis y se estableció en Inglaterra. Durante la guerra le enviaron a Los Álamos para que ayudara a fabricar la bomba atómica americana. Con el desconocimiento de sus superiores, Fuchs fue también un ferviente comunista que robó secretos para la KGB mientras estuvo en América. Al volver a Inglaterra después de la guerra, Fuchs empezó a trabajar en el proyecto atómico en Harwell. Alexander Feklisov, un agente de la KGB, fue enviado a Londres en calidad de contacto con Fuchs. Fuchs le entregó secretos atómicos británicos y americanos para que los hiciera llegar a la Unión Soviética. Entendí que la tarea de trabajar con Fuchs era mucho más complicada que con cualquier otro agente que hubiera trabajado antes. Era más importante y por ello preparaba todas nuestras reuniones meticulosamente. Para evitar que les descubrieran, ambos se citaban en lugares predeterminados en los alrededores de Londres. Feklisov recibió instrucciones muy estrictas de sus superiores. Cuando vayas a encontrarte con él, tienes que estar absolutamente seguro de no haber sido seguido por la contrainteligencia británica. Y no solo tú. Cuando llegue Klaus Fuchs, tienes que asegurarte que no ha venido acompañado. Me dijo, estoy en posición de saber todo lo que se hace en Harwell y participo en toda discusión, no solo en Harwell, sino también a nivel gubernamental. Solo a un científico soviético se le permitió acceder a los informes de inteligencia de Fuchs y de otros espías de Beria. En una casa a las afueras de Moscú, Kurchatov estudiaba minuciosamente los documentos robados. Klaus Fuchs les pasó una retahíla de cálculos detallados, diseños y diagramas que permitirían a los científicos rusos seguir adelante con el programa nuclear. Kurchatov revisaba los documentos y daba instrucciones a sus científicos. Si tenían un problema, él contactaba inmediatamente con el equipo de Beria en la KGB que se encargaba de contactar con Klaus Fuchs en Harwell. Uno de los mayores obstáculos era cómo transformar el uranio en plutonio. Los soviéticos necesitaban, por encima de todo, un combustible para la bomba. Klaus Fuchs les dio la respuesta. Me dijo, aquí tienes el material sobre la producción de plutonio. Será producido en Windscale. Y continuó, ahora ya tenéis todo lo necesario para producir la bomba atómica. Y siguió, entiendo que tú y yo estamos sobre
un campo lleno de minas, un paso en falso y saldremos volando. Y yo estoy listo para sacrificar mi vida. Con la protección de una simple lona, los soviéticos ya podían empezar a construir su primer reactor nuclear. En su interior, seguía las instrucciones de Fuchs al pie de la letra, ensamblando las barras de grafito para controlar la velocidad de la cadena de reacción nuclear que convertiría el uranio en plutonio. El momento de la verdad había llegado. El fracaso podría significar la muerte en manos de la KGB. El reactor de Kurchatov se encuentra todavía en el sótano. En memoria de los primeros pioneros atómicos soviéticos, el reactor es puesto en marcha una vez al año. El reloj marca las 5:59 de la tarde, el momento exacto en el que una tarde de 1946, el primer reactor nuclear soviético empezó a producir plutonio. Los hombres de Kurchatov habían dado un paso gigantesco, pero pronto se enfrentarían a un nuevo peligro. El contragolpe liderado por el reaccionario Trofim Lysenko contra toda innovación científica empezó a hacer estragos en todo el país. Camaradas científicos, tengo un terrible presentimiento. Lysenko fue una especie de zar o dictador en la biología soviética. En vez de estudiar la auténtica ciencia, elaboraba a veces teorías y era capaz de explicarlas de tal forma que para algunos líderes políticos resultaban del todo convincentes. Las teorías de Lysenko convencieron a Stalin para oponerse a todo tipo de nuevos proyectos científicos. La primera víctima, la genética. Todos aquellos que se oponían a Lysenko eran arrestados o desaparecían, por lo que se creó una atmósfera de terror. Lysenko no tardó mucho tiempo en fijar sus miras de la biología a la física. Intentaron declarar que las teorías de Einstein sobre la relatividad entre masas, energía y espacio eran también idealistas, algo que hizo vulnerables a los científicos nucleares que habían estado trabajando basándose en todos los teóricos. Pero incluso Stalin tuvo que rendirse ante el conocimiento superior de los físicos. Se consideraba a sí mismo un especialista en biología, porque cultivaba híbridos en su jardín. Pero respecto a la física, ni siquiera intentaba entenderla. Una vez se le dio plutonio para que lo tocara, pero como el plutonio es por naturaleza caliente, aquello le hizo sospechar y pensó que había algo en su interior. Kurchatov le dijo a Stalin que si la física era perseguida como la biología, la Unión Soviética no tendría bomba atómica alguna. Las persecuciones se detuvieron. El proyecto estaba a salvo. Kurchatov convenció a su amigo y colega Yul Khariton para que dirigiera los laboratorios atómicos de Arzamas 16. 2 años después del ultimátum de Stalin, los soviéticos tenían la tecnología y los materiales necesarios para construir la bomba atómica. Y el joven ingeniero Boris Smagin fue enviado a la nueva ciudad en 1947. Éramos patriotas en el sentido pleno de la palabra. Casi todos los que trabajaron conmigo habían estado en el frente durante la guerra. Así que para mí, personalmente, no era más que la continuación de mis deberes militares. Mucha de la tecnología había sido aportada por los militares en un esfuerzo por reducir tiempo y costes. El equipo de Kurchatov sabía que tenía que fabricar la bomba atómica máximo en un plazo de 3 años. A veces las prisas tenían un resultado fatídico. Tenía que trabajar bajo una presión intensa. Siempre estábamos solventando problemas en el último minuto y luchando con la escasez. Llevaba a cabo docenas de explosiones diarias.
necesarias. Y cuando estás haciendo experimentos tan peligrosos, es fácil cometer errores. Si sujetas con la mano las cápsulas, la carga eléctrica del cuerpo humano es suficiente para hacerlas explotar. Y eso era algo que sucedía. Ningún precio fue tan alto. En las décadas siguientes, muchos de los científicos pagaron el precio de haber trabajado con materiales radioactivos desconocidos. Yo trabajaba en un laboratorio aislado, en el edificio número 6, a las afueras del territorio, porque manejábamos materiales muy peligrosos. El resultado fue la muerte temprana de muchos del equipo. Solo 2 de nosotros sobrevivimos, Brish y yo. En julio de 1949, el equipo de Arzamas estaba listo para probar la bomba. En una reunión en el Politburó, días antes de la prueba, alguien le preguntó a Stalin qué pasaría si la bomba fallaba. Su respuesta fue: siempre podemos matar a los científicos. La situación era difícil. Si la primera bomba fallaba, entonces todo el equipo podía acabar muerto o en la cárcel. Incluso tenían un equipo de repuesto esperando en Arzamas. En el lugar de la prueba, los directores del proyecto, Khariton y Kurchatov, aguardaban ansiosos. A falta de 10 minutos para la prueba, Beria miró a Kurchatov y le dijo: no pasará nada, Igor. Estaba equivocado. Mostraríamos nuestro artilugio experimental y se lo entregaríamos a la industria para producirlo en serie. Así que teníamos un sentimiento de alivio y gozo. Nos sentíamos orgullosos de nuestra ciencia, de nuestros líderes y de nuestro país. El equipo de Kurchatov había hecho un buen trabajo por su patria. En el interior del Museo de Arzamas 16 se guarda una réplica de la primera bomba atómica soviética. Es idéntica a la lanzada por los americanos en Nagasaki y fue entregada un año antes que acabara el plazo del ultimátum de Stalin. Tras el éxito de la explosión, hubo tiempo para la celebración y la entrega de galardones. Beria decidió que aquellos que habían sido amenazados con sentencias de encarcelamiento si la bomba fallaba, recibirían la Orden de Lenin. Aquellos, como los directores del proyecto, Kurchatov y Khariton, que debían haber muerto, se convertirían en héroes del Partido Socialista. Las noticias de la bomba soviética llegaron a Occidente incluso antes que a la Unión Soviética. El anuncio de que Rusia tiene un secreto atómico. La respuesta americana provino de un refugiado húngaro. Debo concluir que dentro de 10 años, Rusia estará por delante de nosotros. Digo que esto sucederá no si hacemos esto o lo otro. Simplemente digo que sucederá. Después de mostrar su supremacía ante la Europa occidental, Edward Teller veía el comunismo ruso como la nueva amenaza para la paz mundial. Como respuesta, quiso construir una superarma para mantener a los comunistas en su sitio. Hasta entonces, ambos países habían experimentado con la fisión, con los átomos de plutonio para liberar energía. La idea de Teller era la de fusionar bomba de hidrógeno para fabricar una bomba de poder ilimitado. Temeroso de quedarse atrás, Stalin ordenó a la KGB que descubriera todo lo posible sobre los descubrimientos de Teller sobre esa nueva arma. El agente Feklisov le pidió la información a Fuchs. Lo que conseguí y envié a Moscú parecía tener toda la información detallada para fabricar la bomba de hidrógeno. La nueva información fue otro golpe de la KGB.
Pero para derrotar a Occidente, los soviéticos deberían confiar en un joven y genial físico. En la época en la que fueron rodadas estas imágenes, Andrei Sakharov era un físico desconocido. En unos meses, transformó la carrera armamentística y se convirtió en el padre de la bomba H soviética. Trabajé intensamente porque creía que nuestro trabajo era de gran importancia para nuestro país y para la humanidad. Ambas superpotencias tenían que mantener un equilibrio en armas nucleares. Solo así se garantizaría que ninguna de esas armas fuera usada ni una sola vez. Con el encargo por Stalin de construir una bomba de hidrógeno, Sakharov se unió a un prestigioso grupo en los laboratorios de Arzamas 16. En la época en la que llegó allí, en 1950, Arzamas había cambiado tanto que era irreconocible. En pocos años, el Estado soviético había transformado una zona desolada en una populosa ciudad nuclear. En las filmaciones propagandísticas, la vida en las ciudades atómicas era retratada como un colectivo feliz. Los científicos nucleares eran unos de sus más respetados residentes. Uno de los privilegios de los que Sakharov y su equipo disfrutaban era algo que otros soviéticos ni siquiera soñaban. Se les permitía leer periódicos occidentales. Esta era la única revista occidental que nos llegaba en aquel entonces. La encontré fascinante en comparación de las publicaciones soviéticas en las que todas las opiniones expresadas eran oficiales e ideológicamente correctas. Trabajábamos en la bomba atómica sirviendo a nuestro gobierno. Los científicos americanos no solo trabajaban para su gobierno, sino que además expresaban sus opiniones, discutían, debatían en las páginas de esa revista. Aquello me causó gran impresión. Nos obligó a pensar. Pero el Boletín de Ciencia Atómica no era solo una forma de descubrir cómo expresaban su opinión los científicos occidentales. Los últimos informes secretos sobre armas nucleares no se publicaban allí, pero el resto sí. Así que podíamos trabajar y desarrollar nuestra ciencia utilizando aquello como base y continuar nuestro trabajo sobre las bombas atómicas y de hidrógeno. Debido a la insistencia de Beria de mantenerlo en secreto, Sakharov y su equipo no eran conscientes de que ya estaban trabajando gracias a los informes secretos americanos sobre la bomba H aportados por Fuchs. También con su desconocimiento, los primeros trabajos de Teller habían sido fusilados. Se esforzaron por hacer que funcionara. Después llegó la innovación de Sakharov. En vez de colocar el hidrógeno dentro de un tubo como los americanos, decidió extenderlo por encima, como hacen los reposteros rusos con su pastel Sloika. Fue una idea maravillosa, algo que reconoció todo el mundo, incluso gente como Beria. Fue algo completamente novedoso y una forma distinta de fabricar la bomba H. Fue la vía de escape de un callejón sin salida. Por primera vez, habían conseguido un diseño original y totalmente soviético. Pero al otro lado del telón de acero sucedió algo que intensificaría como nunca la carrera armamentística nuclear. El 27 de enero de 1950, el tren de media mañana salía de Oxford. A bordo viajaba Klaus Fuchs. Esperándole en la estación de Paddington había un inspector de policía. Alexander Feklisov no tenía ni idea que el arresto era inminente. Estaba en la embajada soviética en Kensington Palace Garden. Cuando llegó el periódico pude leer Fuchs arrestado. Continué andando con suma tranquilidad. Me sentía apenado,
porque él nos lo había dado todo. Los secretos sobre la bomba de hidrógeno. El canal de secretos nucleares entre Harwell y Arzamas había sido cerrado, y ahora los occidentales sabían que Fuchs les había estado traicionando durante casi una década. Klaus Fuchs era un científico, un genio, y su contribución como espía fue la más importante, sin lugar a dudas. Aunque seguramente hubiéramos resuelto el problema, sin él está claro que hubiéramos necesitado mucho más tiempo y dinero. Las noticias impactaron a América. El presidente Truman ordenó que se empezara a trabajar de inmediato en la bomba de hidrógeno. A continuación oiremos los comentarios sobre lo sucedido del general Leslie R. Groves, quien en tiempo de guerra fue el jefe del mayor programa sobre energía atómica de América. Debemos mantener nuestro liderazgo en el campo atómico. No debemos ignorar la bomba de hidrógeno. La carrera contra la Unión Soviética estaba en marcha. En 1952, 2 años después de las declaraciones de Truman, los americanos habían solucionado los problemas de los primeros diseños y estaban listos para una prueba. Su primera bomba de hidrógeno se asemejaba más a un cobertizo gigante que a un arma. Pesaba 65 toneladas. Las pruebas en el Pacífico fulminaron toda una isla. Fue la mayor explosión provocada por los humanos de la historia. 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Los informes sobre las pruebas americanas fueron enviados a Moscú y librados en los cuarteles generales de la KGB en Lubyanka. Beria quedó impresionado. En una reunión de urgencia con los científicos, exigió que mostraran al mundo que los soviéticos tenían también la bomba H. Creíamos que nos habíamos quedado rezagados y que teníamos que alcanzarles y hacer lo mismo que ellos. Beria nos dijo que eso era lo que debíamos hacer, que era muy importante. Los americanos estaban investigando y probando su aparato, y nosotros teníamos que completar nuestros experimentos con la Sloika. La investigación debía seguir adelante. Pero justo cuando más les necesitaba su país, los científicos nucleares se enfrentaron a una nueva amenaza de Stalin. A finales de 1952, ordenó a Beria que detuviera a docenas de doctores judíos que sospechaba planeaban asesinarle. Muchos de los físicos más destacados de Arzamas 16, como Yuli Khariton, que aquí vemos a la derecha, eran judíos. Sabían que aquello suponía el principio de una campaña estatal antisemítica. Fueron 2 meses muy tensos. Ya habían enviado nuevos científicos a Arzamas. Era posible que planearan destituir a los líderes de nuestro proyecto. Pero el destino intervino. Antes que la purga fuera completa, Stalin murió. El país se sumió en un lamento nacional. Nikita Khrushchev pronto se convirtió en el nuevo líder. Los científicos pudieron relajarse y seguir adelante con las pruebas de su primera bomba H. Miles de millas al este de Arzamas 16, en los límites de la estepa rusa, un puñado de tropas, todo lo que resta de la presencia militar en Kazajstán. Bautizada en honor al líder del proyecto nuclear soviético, la ciudad de Kurchatov preside la zona de pruebas nucleares más grande de Rusia. Aunque ahora virtualmente desiertos, estos hoteles y apartamentos fueron una vez el hogar de cientos de científicos y oficiales ávidos de descubrir si su bomba funcionaba. En 1953, Kurchatov reclutó a sus habitantes para que le ayudaran a preparar la zona de pruebas de la bomba H.
No le conocíamos como Kurchatov. Solo le conocíamos como el Barba. Sabíamos que cada vez que el Barba aparecía, habría explosiones. Mi madre se encargaba de los animales del laboratorio. Ovejas, caballos y en especial perros que utilizaban para realizar pruebas en la zona. Junto a los animales, docenas de aviones y tanques fueron desplegados como si fueran a entrar en acción. Los edificios se construyeron para probar la potencia de las explosiones. El ejército soviético, así como los científicos, estaban impacientes por estudiar la nueva superarma. Vadim Logachov era un teniente de 23 años del ejército. Su trabajo era medir los niveles de radiación después de las explosiones. Hoy vuelve a la zona por primera vez en 45 años. Vivíamos el periodo de la Guerra Fría, lo que significaba que en cualquier momento podía estallar una guerra con armas nucleares. Las pruebas que se hicieron aquí eran de gran importancia moral para la gente de nuestro país. Al principio hubo silencio. Luego nos abrazamos y nos felicitamos los unos a los otros. Después empezamos a pensar qué hacer con la zona de pruebas. Teníamos que hacer algo y deprisa. El nivel de radiación era muy alto. Después de la explosión, cuando la gente llegó para examinar los daños, quedamos impresionados por la fuerza colosal de aquella explosión nuclear. Pero también vimos con horror lo que sucedería si se utilizaba en cualquier otro lugar que no fuera la zona de pruebas, si algún día se utilizaban bombas nucleares en la realidad. Al contrario que los americanos, los soviéticos habían fabricado un arma tan pequeña que podía ser lanzada desde un avión. Era la primera bomba de hidrógeno transportable de la historia. Sakharov tenía 32 años. Me veía a mí mismo como un soldado más de esta nueva guerra científica. No tenía dudas. Оперативный дежурный капитан Сергеев слушает. Есть. Anticipándose a una nueva era de guerra nuclear, el gobierno soviético empezó a preparar a su pueblo. Pero para igualar a los americanos, la Unión Soviética necesitaba armas más grandes, más potentes. Sakharov abandonó la Sloika en favor de otro diseño nuevo, uno con el que esperaba crear una bomba de ilimitado poder. En la primera bomba de hidrógeno, la Sloika, la carga termonuclear se comprimía usando la energía de una explosión convencional. Para fabricar una bomba más potente, teníamos que utilizar más hidrógeno y más explosivo, por lo que el artilugio debía ser más grande. Teníamos que encontrar una forma mejor de comprimir el hidrógeno. Finalmente, tuvimos la idea de utilizar la radiación producida por una explosión atómica. En el viaje de los científicos a Kazajstán, la zona de pruebas, se palpaba la tensión. Su nueva bomba de hidrógeno funcionaba en teoría. Era el momento de saber si la apuesta de Sakharov era la correcta.
Antes de la prueba, analicé los motivos por los que podía fallar, lo que podía suceder. Estaba preocupado por los resultados de la prueba. Mientras la bomba era preparada y cargada en un campo de aviación cercano, los observadores se dividieron en dos grupos. Los políticos observarían desde la ciudad fronteriza, los jóvenes científicos lo harían desde mucho más cerca. Más tarde supe que se esperaba que las llamas llegaran a una distancia de 30 kilómetros. Y nosotros estábamos justo en los límites de esa zona. Después descubrí que las pruebas con animales habían sido más arriesgadas. Ellos no tenían gafas protectoras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La primera impresión fue una sensación de calor insoportable. Era como si hubiéramos puesto la cara varios segundos en un horno encendido. Parecía como si las nubes se partieran y desaparecieran. Después aparecía una montaña de polvo, como si de una seta gigantesca se tratara. Saltamos, pero las ondas expansivas nos zarandearon un par de veces. Eran tan potentes que podían tirar a un hombre al suelo. A 70 kilómetros de distancia, la onda expansiva y el impacto llegaron a la ciudad de Kurchatov. Esta filmación secreta fue tomada para mostrarla al gobierno soviético. Se ve a un grupo de gente en la carretera. Ahí es hasta donde va a llegar la onda expansiva. Están lejos del lugar de la explosión y se sienten bastante seguros, pero están a punto de pagar por su complacencia. Os levantasteis demasiado pronto, amigos. Ahora tendréis que yacer en el suelo una vez más. Brincamos y gritamos ¡hurra! Y mi colega me golpeó en el hombro gritando ¡bien hecho, físicos! Llegó la orden de abandonar el lugar. Mientras nos alejábamos, una nube negra nos seguía. Recuerdo cómo las gotas de lluvia empezaron a caer. Estábamos preocupados. Creíamos que podía ser lluvia radioactiva. En la ciudad las puertas y las ventanas estaban todas rotas, como si la zona hubiera sido totalmente bombardeada. Teníamos alta la moral. Sabíamos que habíamos formado parte de un gran momento histórico, de un gran acontecimiento. Para la mayoría de nosotros, aquella era una victoria para los físicos. En el hotel, Sakharov, Kurchatov, Khariton y otros discutían sobre la prueba. Nos abrazamos unos a otros. Sakharov me besó y pude oler el coñac. Bueno, habían empezado a celebrarlo. Pero el júbilo duró poco. Algunos de los físicos se sentían profundamente impresionados por la potente explosión que habían provocado. El propio Kurchatov empezó a dudar de la necesidad de realizar más pruebas. En 1958 hizo una súplica vehemente a la Asamblea Soviética. Hablo según la creencia de los científicos soviéticos
especialmente la de aquellos que trabajan en el campo de la energía atómica. Kurchatov imploró a los científicos del mundo que no usaran la energía atómica como arma de destrucción. Para Sakharov, aquello supuso también un punto de inflexión. Calculó que cada megatón de explosivo podía afectar a un total de 10.000 personas. Las bombas H que estaba diseñando eran 3 veces más potentes que aquella primera. Habíamos creado un arma terrorífica, el arma más terrible de la historia de la humanidad. Pero durante los años siguientes sus preocupaciones fueron ignoradas. En 1961, Khrushchev le ordenó crear la bomba más potente que pudiera. A su regreso a Arzamas 16, Sakharov reunió a todo su equipo. Una de las personas presentes en aquella reunión, de repente, le preguntó a Sakharov: ¿para qué necesitamos un arma tan horrible? Sakharov sonrió con culpabilidad y respondió: Nikita Khrushchev dijo que esta bomba debería pender sobre la cabeza de los capitalistas como una espada de Damocles. No solo serviría para demostrar de lo que nuestros diseños eran capaces, sino que también serviría como una advertencia al mundo de hasta dónde nos podía conducir la carrera de armamentos. El 13 de agosto de 1961 se levantó el muro de Berlín, toda una declaración de intenciones en la Guerra Fría. Pero Nikita Khrushchev tenía todavía una sorpresa más para Occidente. И совершим это испытание взрывом атомной водородной бомбы мощностью 50 миллионов тонн тротила. Мы говорили, что мы имеем бомбу в 100 миллионов. Это верно, значит, я подтверждаю. Но 100-миллионную бомбу мы взрывать не будем. Потому что если мы эту бомбу взорвем где-то туда, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить. Поэтому, значит, это не ставим. Khrushchev sabía que nunca utilizaría aquellas superbombas contra los americanos. No eran significativas militarmente. Sakharov le rogó en repetidas ocasiones que detuviera las pruebas. La respuesta fue concisa y brutal. Khrushchev me dijo que solo un tipo de político vale la pena: el que permite que actúes desde una posición de fuerza. Sería una muestra de debilidad hacer caso a gente como yo, Sakharov. Después, en 1962, el ejército soviético decidió probar 2 superbombas similares. En las desoladas inmensidades del Ártico, los preparativos estaban en marcha. La gigantesca bomba fue ensamblada en un taller y puesta sobre una plataforma. Unos días más tarde, la plataforma fue enganchada a un tren para que la bomba fuera transportada al campo de aviación. Mientras los generales se reunían para presenciar la prueba, Sakharov intentó frenéticamente detener aquello. Le dijo a Khrushchev que hacer explotar una segunda bomba no solo era innecesario, sino que podía ser mortal. Horas más tarde, Sakharov descubrió que la primera bomba también había sido aerotransportada. Temerosos de que las pruebas fueran detenidas, los militares aceleraron el proceso. Para mí fue la derrota final. Se iba a cometer un crimen terrible y yo no podía hacer nada para impedirlo. Vencido por la impotencia, por una amargura irrefrenable, por la vergüenza y la humillación, bajé la cabeza sobre mi despacho y lloré. Sakharov fue desafiado por hombres que se habían hecho más poderosos gracias al arma que él había creado. Fue una demostración de fuerza, un as en la manga en el juego de las superpotencias de intimidación mutua. Гонка, которая развернулась между Советским Союзом
La carrera entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se había convertido en algo peligroso. Y yo creía que tarde o temprano ocurriría alguna catástrofe. Llegué a la conclusión de que no podía seguir participando en aquella locura. Empecé a discutir conmigo mismo, utilizando la escritura, porque no podía hablar con nadie de aquello. Escribí: no importa cuántas veces haya oído que es la única forma posible de acabar con el mal en la tierra. Me seguiré diciendo a mí mismo que hay otra manera y que debo largarme de aquí lo antes posible. También para Sakharov llegó el momento de abandonar Arzamas. En agosto de 1969 recogió sus libros, devolvió las llaves, hizo las maletas y se marchó. Sentimos que perdíamos a Sakharov, pero él nunca habló de aquello. A lo largo de los 70, Sakharov continuó hablando contra las pruebas nucleares. A finales de la década, fue desposeído de sus premios y exiliado a la ciudad sitiada de Gorky para vivir bajo la continua vigilancia de la KGB. Finalmente, el 23 de diciembre de 1986, se permitió a Sakharov volver a Moscú. Ahora empezaré la vida de un científico normal. Pero Sakharov no había sido nunca un científico normal. Enfermo, decidió entregar los pocos años de vida que le quedaban a la causa democrática. Muchos de sus colegas veían las cosas de forma distinta. A día de hoy, algunos de ellos viven y trabajan en la ciudad de Arzamas 16. En aquellos años, teníamos la sensación de estar salvando a Rusia con nuestro trabajo. Hoy la única cosa que impide que Rusia se desmorone y desaparezca es la existencia de armas nucleares. Oriente y Occidente han acordado acabar con toda prueba nuclear. Pero en la ciudad atómica de Stalin, el patriotismo nuclear sigue vigente.